En Cincinnati tenemos el Riverfest. Es el mayor evento del año. Tiene música, tiene fuegos artificiales, juegos para niños. Hay un poco de todo para todos. Pero todos esperan por el evento más grande. Y siempre preguntan por los fuegos artificiales. Como se trata del Riverfest, hay un equipo mínimo del departamento de policía. El equipo nocturno trabaja de las 6 de la tarde a las 2 de la mañana. Y solíamos decir cuando trabajábamos de noche que esperábamos la muerte. Comenzamos el día celebrando el fin de verano con una gran fiesta y terminamos investigando un homicidio. Asesinato en la calle Elm. Una llamada del 911 llegó a la central de policía. Había un olor desagradable saliendo del bote de basura. Tal vez un perro muerto, un gato, una zarigüeya muerta. El bote de basura estaba detrás de un edificio de departamentos en la calle Elm. El edificio es antiguo, de piedra caliza roja, probablemente lleve ahí desde el siglo XIX. Los oficiales notaron muchas moscas en la zona. Se asomaron al bote de basura y vieron gusanos. Los oficiales uniformados en la escena de solo oler sabían que probablemente era un humano en descomposición en vez de algo como un perro. Es algo que se queda arraigado en tu cabeza. No hay un olor igual. Un oficial se asomó, vio una sábana, tomó un cuchillo, cortó la sábana y la apartó con el cuchillo y vio una pierna humana. Los oficiales acordonaron con cinta de escena del crimen el área. La escena del crimen era parte de la evidencia, así que decidieron no mover el cuerpo. Ordenaron que alguien lo remolcara a la oficina del forense. El cuerpo estaba envuelto en dos mantas, una sábana de flores, que tenía unas marcas de quemaduras. Quien se deshizo del cuerpo intentó, probablemente, prenderle fuego. El problema fue que una de las mantas era ignífuga y nunca se encendió. Era evidente que el que lo hiciera hizo todo lo posible para intentar ocultar sus acciones. Una vez que sacaron el cuerpo, lo desenvolvieron de la sábana. Era un hombre de entre 1,83 y 1,90 metros, robusto, de más de 90 kilos. Vestía jeans, no traía zapatos ni un calcetín. No tenía una identificación, ni celular, ni piezas de joyería. La única marca identificatoria era un tatuaje en el antebrazo izquierdo que decía Stacks. Y la S del final y el principio eran signos de dólar. También tenía una cadena al cuello con una llave. Era septiembre, el final del verano. Hacía calor. Un cuerpo se descompone más rápido cuando hace calor que cuando hace frío. El forense determinó, con base en los gusanos, que la descomposición del cadáver llevaba entre 1 y 3 días. La fecha de la muerte fue probablemente entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre. El forense dijo que lo cortaron, golpearon y estrangularon.
Tenía heridas defensivas, había levantado las manos durante el ataque para intentar protegerse y se defendió tanto como pudo. La víctima era grande e intentó luchar, pero al igual lo vencieron. Tuvieron que hacerle mucho daño para por fin matarlo. Luchó valientemente antes de finalmente sucumbir. Fue probablemente uno de los ataques más crueles si consideramos todo lo que utilizaron. Alguien capaz de hacer todo eso es un depredador. Yo era reportera del Tribunal de Hamilton para el Cincinnati Enquirer. Eso implicaba cubrir todos los eventos que pasaban por el juzgado. Había muchos delitos violentos, tiroteos, homicidios. En 2005, la relación entre el Departamento de Policía de Cincinnati y la ciudad no era muy buena, porque en 2001, la policía de Cincinnati le disparó a un joven inocente. La muerte de un hombre negro no armado desencadenó disturbios en Cincinnati. Cosas parecidas a las que vimos recientemente con George Floyd sucedieron. Las personas desconfiaban mucho, ocultaban información, creían que estaban protegiendo a su vecindario al no dar información a la policía. Aunque lograran encontrar a alguien que hubiera visto algo, era una tarea muy difícil. Sería una batalla cuesta arriba. Para el caso era algo crítico identificar a la víctima. Le tomaron huellas dactilares, muestras de sangre y de tejido para obtener su ADN. Ingresamos los datos del desconocido al sistema, pero no teníamos su ADN registrado. Eso nos llevó a pensar que a la persona nunca la habían arrestado. La mayor pista de quién era fue entonces el tatuaje. Analizamos el tatuaje Stacks. Normalmente se refiere a fajos de billetes. Así que con base en eso, pensamos que quizá lo mataron por dinero. Lo que haríamos en la escena del crimen sería regresar al día siguiente y volver a registrar el lugar para ver si había algo que no hubiéramos visto. Logramos localizar a la persona que llamó al 911 y nos dijo que el 2 de septiembre de 2005 vio a varias personas tirar algo grande en el bote de basura y luego arrastrar el bote a la acera. Dijo que le pareció sospechoso porque fue el día después de que pasaron por la basura. Esa fue la señal de alarma que nos alertó, que nos hizo querer hablar con esa persona. Una de las dos personas era una mujer con el cabello muy largo y la mujer estaba acompañada de un hombre muy fuerte. Ella nos dijo que vio al encargado de mantenimiento regresar el bote de la acera unos días después y que el olor del bote empeoró conforme pasaron los días. En su entrevista, averiguamos el nombre del encargado de mantenimiento. Él confirmó que regresó el bote de basura al callejón de la esquina, un par de días después de que lo movieran. El hecho de que encontraran un cadáver en un basurero común y corriente preocupó mucho a las personas. Algunos no querían hablar porque no querían meterse en problemas, no querían convertirse en víctimas. Creían que estarían bien siempre que no se metieran, que no dijeran nada. Pero algunas personas entendieron que igual podía pasar y que tenían que dar la cara, tenían que hacer algo. La conciencia les pesaba. ¿Cómo podían continuar? Las personas sabían que había un monstruo suelto al que buscaban. Alguien que haría algo así es un depredador. Para ese entonces sabíamos que era un homicida que había matado al menos a una persona. Y no sabíamos si existían más víctimas. La noticia se estaba expandiendo. ¿Qué estaba pasando? ¿Y podrían ser los siguientes?
24 horas después del hallazgo de un cadáver en un callejón de Cincinnati. Era algo particularmente horrible. Encontrar un cadáver que alguien había abandonado en un basurero sin saber qué había pasado o quién lo había hecho. Las personas de la calle Elm tenían miedo. Over the Rhine es un gran lugar para vivir. Es un lugar hermoso. Tiene mucha historia y carácter. Pero hay muchos mitos urbanos que rodean esa zona de la calle Elm. A la vuelta de la esquina está uno de los edificios históricos de Cincinnati, el Cincinnati Music Hall. Es un gran edificio con muchos vitrales, pero fue construido sobre tumbas. Y si le preguntan a cualquiera en Cincinnati, les dirán que el Music Hall está embrujado. Siempre ha habido rumores de que la zona está embrujada, pero esto fue algo más aterrador que cualquier leyenda urbana. Esta vez era un homicida de verdad. Las personas del vecindario sabían que alguien llegó a la comunidad y terminó muerto. Y que si pudo pasarle a él, podría pasarle a ellos, y no querían convertirse en víctimas. Los detectives no sabían quién era la víctima, así que se referían a él como John Doe. La mayor pista era el tatuaje. Lo que hicimos fue llamar a Crime Stoppers. Y ellos hablaron con sus contactos en los medios. Homicidios busca a alguien con un tatuaje que dice Stax. Se recurre a Crime Stoppers cuando no se sabe quién es la víctima. Alguien puede llamar porque quiere mantener su anonimato, o puede llamar simplemente porque cree que sabe algo. De vez en cuando, alguien da información porque piensa, no permitiré esto. Ya he visto demasiado. Luego de un par de días recibimos una llamada de un hombre llamado Eric Wallace. Dijo que conocía a una persona con un tatuaje en el antebrazo izquierdo que decía Stax. Y su nombre era Chris Amos. Intenté hablar con Chris varias veces por celular, pero no me contestó. No le di mucha importancia porque era un fin de semana festivo. Pero avisaron por Crime Stoppers que encontraron un cuerpo y no tenían información. Solo habían identificado que tenía un tatuaje que decía Young Stax y yo me quedé pensando que conocía a una persona así, pero no dejaba de orar porque no fuera él. El padre de Chris Amos Jr., Chris Amos Sr., dijo que su hijo, Chris Amos Jr., vivía en Covington, Kentucky, que está cruzando el río donde encontraron el cadáver, que vivía en un apartamento ahí. El señor Amos nos dio la fotografía de su hijo y la imagen parecía coincidir con la altura y el peso del cadáver no identificado que teníamos. Y con base en los registros dentales identificamos a la víctima como Chris Amos Jr. de 18 años. Chris Amos Jr. era mi mejor amigo. Yo era 4 o 5 años mayor, pero era como mi hermano pequeño. Le encantaba bromear, era muy gracioso. Le encantaba contar historias divertidas. Chris amaba el rap, era más talentoso que nadie que haya visto en la industria musical. Era muy bueno en lo que hacía. Chris era uno de mis mejores amigos. Nos conocimos en preparatoria. Lo llamábamos Stax. ¿Conoces a mi amigo Stax? Yo no lo conocía. Estaba rapeando. Stax era Chris. Fui a presentarme. ¿Qué hay, amigo? Y eso fue todo. Tuvimos una batalla de rap y él era muy competitivo. Chris y su papá eran muy parecidos. Los dos eran muy tercos. Él quería vivir su propia vida sin que nadie le dijera constantemente cómo vivirla. Al final decidió mudarse solo a un apartamento.
Chris era muy trabajador. Logró mudarse a su propio apartamento. Intentó ser adulto. Dio el primer paso para convertirse en adulto. ¿Cómo pudo haber pasado? No tenía enemigos mortales. El padre de Chris me buscó más tarde y me dijo que a Chris lo habían asesinado. Yo solo me puse a llorar. Su padre y yo estábamos llorando juntos. Y yo no podía... No lo sé, no sé. Fue algo desgarrador. El dolor que el señor Amos sintió sinceramente es indescriptible, muy profundo. Y a veces la idea del amor duro se vuelve realmente difícil. A veces, como padres, nos preguntamos, ¿hice lo suficiente? ¿Fui demasiado firme? Y cuando notamos que nuestros hijos toman ciertas direcciones, es imposible no sentirse herido. Es imposible no perder el sueño pensando en eso. No hay nada en el mundo que ayude con ese sentimiento de fracaso. Mi hijo está haciendo esto, mi hijo está haciendo aquello. Y luego cuando algo le pasa a ese hijo, Dios no lo quiera, no puedes evitar culparte por ello. Pero no podemos regresar y rehacer las cosas. ¿Quién querría hacerlo? ¿Qué hizo para merecerlo? 4 días después del asesinato de Chris Amos Jr., la policía sigue sin pistas. Así, con tan poca información, los detectives tomaron la llave que traía el cadáver de Chris Amos. Obtuvimos la llave y como ahora sabíamos la dirección en la que Chris Jr. vivía, fuimos ahí con la llave, la metimos en la cerradura y abrimos la puerta. No encontramos muebles desordenados, no encontramos sangre, no encontramos armas homicidas. Era una buena identificación de que a Chris no lo mataron en ese lugar. Su teléfono no estaba en su apartamento. Su celular estaba desaparecido. Luego pedimos una orden de registro de su número de celular para ver los registros telefónicos y ver el día y la hora en que Chris fue asesinado. Pero los registros telefónicos tardan mucho en obtenerse. Los detectives hablaron con los vecinos. Tal vez algún vecino supo lo que había pasado. Hicimos un sondeo en su dirección con sus vecinos para averiguar qué tipo de persona era Chris. Solía haber disturbios. Chris tenía un auto. ¿Vieron a Chris subirse a algún auto cerca del día que desapareció? Los detectives se esforzaron cada día. Querían encontrar al homicida, pero seguían chocando con pared. Las personas en la calle Elm tenían miedo, aún no sabían quién lo había hecho. Las personas de Covington, Kentucky, amaban a Chris y no sabían quién lo hizo. Todos tenían miedo. ¿El homicida volvería a atacar? Ha habido personas que han matado a muchos otros. Quizá había más víctimas con base en nuestras experiencias pasadas. Los detectives no sabían de qué era capaz el homicida. No había forma de saber qué pasaría después. Mientras esperan los registros del celular, la policía vuelve a la única prueba que tiene, los tatuajes de Chris. Tenía Young aquí y Stacks aquí. Tenía 18 años, aunque él solo se llamara Stacks. Los demás le agregaban el Young. Las opciones eran Young o Lil, como por ejemplo Lil Wayne. Young Stacks se refería a que tenía mucho dinero. Esa parecía una gran pista. Creían que ese era el motivo por el que debían investigar. Aún estaba la teoría de que había sido un asalto, un robo planeado. Pero era irónico que se llamara de esa forma porque no tenía dinero, a decir verdad. Hacía de todo para conseguir dinero extra. Debía conseguir dinero para pagar la renta. La policía descubre que Chris estaba atrasado en el alquiler y desesperado por dinero. Chris no tenía auto y no solía frecuentar la zona en donde lo encontraron. Nadie sabía por qué estaba en Cincinnati. Según lo que decían las personas que lo conocían, era un buen chico, tenía muchos empleos. Chris trabajaba en un asilo. Mi mamá y yo ayudamos a Chris a conseguir un empleo.
en un asilo muy lindo en Covington, Kentucky. Era muy bueno con las personas mayores. Se llevaba muy bien con todos ellos y todos lo querían. Chris se ofrecía como voluntario en sus almuerzos para pasar por sus residentes favoritos y llevarlos afuera a almorzar. Sus compañeros eran agradables. Excepto uno de ellos. El señor Amos también nos comentó que Chris tenía problemas con otro empleado en el asilo. ¿Cuál es tu problema conmigo? Eso podría ser algo como que un compañero se hubiera enojado con él por algún desaire percibido en el trabajo y que lo hubiera matado. No sería inusual en un caso como este. Pelearon y despidieron a ese otro chico. Y él culpó a Chris. Claramente esas cosas debíamos investigarlas porque podrían ser un motivo de homicidio. Porque el tipo de lesiones que Chris tenía nos hicieron creer que probablemente fue alguien que lo conocía. Alguien con quien tenía algún problema. Así que decidimos seguir esa pista. Los detectives fueron a la casa de su compañero. Él admitió que sí se había peleado y que no le agradaba a Chris, pero dijo que no lo mató. Pudimos cotejar que estaba fuera de la ciudad en casa de su tía en la fecha del homicidio, así que él no pudo haberlo hecho. De nuevo topamos con pared. Nos preocupaba mucho que el caso nunca pudiera resolverse, porque cada pista que teníamos terminaba en un punto muerto. El padre de Chris, el señor Amos, no sabía quién podía haber matado a su hijo, ni qué pasó. Era importante para él que se hiciera justicia. Era importante para volver a sentirse completo. Tenía que hacer algo. No había manera de que se quedara de brazos cruzados. El señor Amos sabía de la desconfianza que la comunidad negra le tenía a la policía y estaba dispuesto a investigar él solo en su comunidad para averiguar quién mató a su hijo. No pensaba en su propia seguridad, no pensaba en él mismo, pensaba en todas las cosas que ya no podía hacer por su hijo. Pero sí podía hacer eso. Logró encontrar algunas pistas. Esto parece un rompecabezas, pero se está acercando, creo. Recuerdo que el señor Amos dijo que averiguó que Chris pasaba tiempo con las personas equivocadas. Pero el señor Amos no sabía con quién pasaba tiempo Chris. Solo había escuchado sus apodos. En una cultura callejera como esta, nadie conoce los nombres reales de nadie más. Es una forma de conservar el anonimato. ¿Por qué un chico como Chris, que tenía sueños tan grandes y nunca se había metido en problemas, se juntaría con personas tan desagradables? Chris no era así, no solía actuar de esa manera, no era lo suyo, no era algo por lo que lo conocieran. Pero obtuvimos información de que Chris vendía droga. Es una forma fácil de ganar dinero. No era un tipo de la calle. No era agresivo, ni violento como Pablo Escobar. ¿Entienden? Como George Young o eso, simplemente no era así. Pero la vida es dura y hay que sobrevivir. Era listo, cariñoso, compasivo, carismático, centrado e ingenioso. Yo podría hablar por horas del tipo de persona que era y el tipo de persona que no era. Pero el chico conocía a personas sospechosas. Y tenía que conseguir dinero para pagar la renta. Cuando te sientes acorralado, puedes llegar a hacer cosas que normalmente no harías. Te arriesgas y a veces esos riesgos se materializan. Y para cuando te das cuenta ya es muy tarde. No sabíamos con quién estaba Chris aquella noche. El señor Amos nos dio información sobre un estudio de rap al que Chris también solía ir. Y resultó que ese estudio de rap estaba en la calle Elm.
Y con base en ese hecho y que encontraron a Chris en la calle Elm, valía la pena investigar más. Había unos estudios de grabación clandestinos. Íbamos al estudio y rapeábamos. Llevábamos nuestros teléfonos y grabábamos notas de voz de nosotros rapeando sobre ritmos. Chris y Calvin aspiraban a ser raperos. El señor Amos pensó que tal vez habían tenido problemas. Los detectives sabían que había sido un ataque personal. Eso les indicaba que era alguien que lo conocía. Tres semanas después del asesinato. Un par de días después, iba en bicicleta por la calle, pasando el rato, y me detuve frente a mi casa. Vi a dos hombres blancos con traje. Se acercaron y me dijeron, «Hola, ¿eres Calvin Powell?» Y yo les dije, «No, mi padre no está aquí». Me dijeron, «Pero eres tú a quien buscamos». Y yo les dije, «¿En serio?» Y me dijeron, «Escucha, somos de homicidios». Y después el padre de Chris pudo haberte implicado en el homicidio. Yo les dije, «Vaya, ¿en serio? ¿En el asesinato?» Y me dijeron, «Sí». Me quedé desconcertado porque pensé, no puede ser, me van a culpar a mí. Pensé, ¿por qué les dijo que yo lo hice? Me sentí como si su padre la trajera contra mí. Fue aterrador. Les dije a los detectives que Chris y yo discutimos una vez por mensajes de texto. Cuando hablé con él ese día, estaba en casa y habíamos discutido sobre la gente con la que se juntaba. Intenté advertirle, porque Chris no tenía idea de lo peligrosas que eran esas personas. Él lo tomó como si yo estuviera tratando de ir en su contra o ponerlo a prueba. Y dijo cosas que no debería haber dicho. Y yo dije cosas que no debería haber dicho. Y comenzamos a discutir sobre eso. Esa fue la última vez que hablé con él. Y 2 días antes de eso fue la última vez que lo vi en persona en mi vida. El señor Amos debió haberse enterado de los mensajes. Tal vez los leyó. Porque cuando fui al funeral, me acerqué a estrechar la mano de su padre. Y él me dijo, ¿dónde estabas? Y yo le dije, no sé. Le dije, estaba aquí. Me hicieron muchas preguntas. Yo estaba llorando. Sentí que no me querían en el funeral porque creían que era culpable. Me sentí profundamente herido, pero sabía que no lo había hecho. Después empecé a enojarme. Me sentí lastimado y me empecé a enojar. Cuando alguien le dice la verdad a la policía, le dicen, ¿sabes cuántas veces lo he oído? Yo dije, yo no lo hice. Sabía que no lo había hecho. Pero qué locura. Hubo algún tipo de enfrentamiento. Tal vez las cosas se intensificaron. Sin duda, era algo que debíamos investigar. ¿Me iban a investigar a mí? Estaban haciendo su trabajo. ¿Pero de verdad? Estaban perdiendo el tiempo mirándome a mí, en lugar de centrarse en quién lo hizo. «28 días después del asesinato». La gente de la calle Elm, en Cincinnati, y la gente de Covington, Kentucky, tenían miedo. Todavía no sabían quién lo había hecho. ¿El asesino volvería a atacar? Fui cauteloso. Era como con el asesino del Zodíaco. Podías ir caminando por ahí tranquilo y ¡pam! Alguien te mata. No sabes realmente cuándo va a pasar, ni qué va a pasar, ni quién lo va a hacer. Teníamos miedo. Tenía miedo de salir de casa. Cuando vives experiencias traumáticas, tu cuerpo y tu cerebro reaccionan de una manera particular. Mi reacción fue no querer salir de casa. Los detectives no sabían de qué más era capaz el asesino. No había forma de saber qué iba a pasar. Con base en las circunstancias que consideramos, había una buena indicación de que el responsable volvería a matar. La información que nos dio el señor Amos fue que pudo haber alguna disputa o algo entre Calvin y Chris. Eso fue algo que tuvimos que investigar con base en que el cuerpo de Chris estaba en la calle Elm y el estudio también estaba supuestamente en la calle Elm. Sí, tenía una coartada. Me descartaron porque ninguna evidencia apuntaba a mí. Finalmente descartamos a Calvin como sospechoso. No pudo haber cometido el asesinato.
Estaba profundamente herido, pero el dolor se convertía en ira a veces. Yo era joven y estaba muy enojado con él. Aún estoy un poco molesto, pero no le guardo ningún rencor. Es un padre que perdió a su hijo. Nos preocupaba mucho que el caso nunca pudiera resolverse. Un mes después de la investigación del asesinato de Chris Amos Jr., los detectives acceden a los registros de su celular. Una vez que recuperamos los registros, nos concentramos en las llamadas entrantes y salientes entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre de 2005, alrededor de la hora de la muerte o lo que pensamos que fue la hora de la muerte. Y pudimos determinar que hubo al menos 29 llamadas telefónicas que entraron o salieron del celular de Chris después de la hora de su muerte. Alguien seguía usando el teléfono de Chris. Los detectives trabajaron en la lista de llamadas realizadas y localizaron el nombre de Jenna Gondi. La policía la llamó para interrogarla. Ella estaba molesta, no sabía por qué la llamaban, lo cual es típico. Dijo que no sabía quién era Chris, que no tenía nada que ver con él. Dijo que había dejado que 2 de sus amigos usaran su teléfono y pensó que tal vez uno de sus amigos conocía a Chris o a alguien llamado Chris. Además, una de las llamadas que despertó nuestro interés fue una llamada a la Rosas Pizzería en Cincinnati. Tienes que dar un nombre para hacer la entrega. ¿Y entregaron una pizza a una dirección? Tal vez esa fue la escena del crimen. Y cuando la policía revisó, el pedido lo habían realizado a nombre de Winnie Cartwright. Winnie Cartwright era una de las amigas a las que Jenna Gondi dejó usar su teléfono. Winnie Cartwright vino a una entrevista. Parecía que no sabía por lo que había venido. Dijo que ella y su novia habían perdido su celular y que habían comprado ese por $10. Dijo que compró el teléfono a una persona llamada Tia Webb. Y cuando dijo Tia Webb nos llamó la atención porque era la otra persona que había usado el teléfono. Tia estuvo en mi casa una vez. No habla mucho, es muy callada. Entiendo. ¿Y Tia vive con quién? ¿Con su novio? Su novio. Tanto Jenna Gondi como Winnie Cartwright señalan a una persona, Tia Webb. Revisamos los registros sobre Tia y descubrimos que vivía en la calle Elm. Sabiendo que vivía en la calle Elm y que el cuerpo de Chris fue encontrado ahí, sabíamos que era alguien con quien teníamos que hablar. Fuimos hasta su casa y nos pusimos en contacto con ella. Estaba dispuesta a venir a una entrevista. Dijo que no sabía nada de lo que estaba pasando, que por qué estaba allí. Pero con el tiempo finalmente admitió que sabía quién era Chris. El hecho de que conociera a Chris y viviera justo al lado de donde se había encontrado su cuerpo fue suficiente. Consiguieron una orden de registro. Cuando entramos, notamos que el lugar estaba un poco desordenado. Fuimos a la habitación y encontramos unas sábanas con un patrón similar a las sábanas en las que encontramos envuelto el cuerpo de Chris. También encontramos un tubo de metal y por último 2 cúteres. También encontramos salpicaduras de sangre en la habitación trasera, donde también estaban los cúteres y el tubo. Con base en todas las cosas que encontramos, los cúteres, y sabiendo que a Chris lo habían cortado, asumimos que podría haber sido una de las armas. El tubo nos llamó la atención porque Chris tenía un traumatismo contundente. Fue bueno saber que probablemente encontramos nuestra escena del crimen. En la oficina dijimos, ¿qué sabes sobre esto? Ella dijo algo así como, yo no soy quien lo mató, no me van a culpar por eso, pero sé quién lo hizo. El 16 de noviembre de 2005, Tia Webb aceptó dar una declaración formal sobre lo que sabía acerca del asesinato de Chris Amos Jr.
Tia dijo que su novio Donald Jones quería robar a Chris porque Donald le debía dinero a Chris. También escuchó que Chris había ganado mucho dinero, asumieron que tenía mucho efectivo. También obtuvimos información de que a Chris tal vez le gustaba Tia. El plan era que Tia hiciera que Chris fuera a su apartamento. Tia era una seductora. Una seductora es una mujer que atrae a los hombres para que sus novios les roben. Ella admitió que ella fue la seductora para atraer a Chris a ese lugar. El 1 de septiembre de 2005, Donald Jones llamó a sus amigos Tony Fry y Kit Bond para ayudar. La policía se dispuso a encontrar a Tony Fry y Kit Bond. No tardaron mucho en encontrarlos. Estaban en el centro de justicia por otro crimen. Hice arreglos para que los transportaran a través de la CSI, la sección de investigación criminal. Ambos dijeron que habían tenido parte en esto. Dijeron que tenían atado a Chris y que estaban tratando de averiguar dónde estaba el escondite de Chris, las drogas y el dinero. Dijeron que él negaba tener algo. Y Jones tomó un cigarrillo y le quemó los brazos y los antebrazos a Chris para intentar que le dijera dónde estaba el dinero. Él se resistió y se defendió. Hicieron todo eso mientras el hijo de tía Webb estaba en la habitación de al lado. Chris estaba rogando por su vida y ese niño pequeño escuchó todo. Cuando terminaron, le quitaron todo lo que tenía a Chris y no era mucho. Tenía $7 con él. De hecho, lo más valioso que tenía eran sus botas Timberland, así que se las quitaron. Kit Bond también dijo que en realidad se disfrazó con una peluca para que no lo notaran, para que nadie supiera quién era cuando sacara el bote de basura. Bond y Fry admitieron que estuvieron ahí, pero intentaron minimizar lo que hicieron. Pero para nosotros, con una confesión como esa, todo lo que necesitábamos era que admitieran que estuvieron en la escena. Todos dijeron que Donald Jones era el principal culpable. Donald Jones no tenía ningún reparo en matar a alguien, ninguno. Cuando la policía fue por Donald Jones, de 32 años, él dijo que no sabía nada y dijo que ni siquiera conocía a Webb, pero encontraron una carta en el apartamento de Webb con su nombre. Durante la entrevista, algo que podemos hacer
es utilizar pruebas que no necesariamente tenemos como una forma de provocar una respuesta. Le dijimos que encontramos huellas dactilares en una bolsa de basura. Cuando lo hicimos, empezó a sollozar y admitió lo que había hecho. Sin conciencia, fue algo medieval lo que hicieron. El estilo de ejecución. Sujetar así a alguien, no creo que tuviera corazón. Lo que fuera que tuviera latiendo dentro de él no era corazón. Meses después, ellos se declararon culpables. Donald Jones recibió cadena perpetua. Fry fue sentenciado a 10 años y Bond fue sentenciado a 24. Tia Webb terminó recibiendo 5 años de libertad condicional por manipular pruebas. Puedo imaginar el dolor que siente Chris Amos todos los días. Sí, saber que esos individuos aún tienen la oportunidad de vivir y su hijo no. Eso duele. Duele mucho. No hay dolor más grande que perder a tu propio hijo. Y para él es muy, muy difícil siquiera hablar del asunto al día de hoy. Para el señor Amos es difícil mencionar el nombre de su hijo porque a veces, cuando al mencionar el nombre de un hijo, te viene a la mente cosas inconscientes y recuerdas más cosas y mencionar ese nombre, eso puede aumentar el dolor. No es el mismo hombre que era antes de que muriera su hijo. No, es una persona diferente. Y ese nombre no significa lo mismo ahora. No tengo manera de poder expresar cuánto me duele aún hoy darme cuenta de que alguien tuvo en su corazón la intención de matarlo. Simplemente no puedo entenderlo. De verdad no puedo. Yo lo amaba mucho. Aún lo amo hasta el día de hoy. Lo que más extraño de él, la verdad, es su sonrisa. Tenía una sonrisa algo torcida. Lo extraño y punto. Era mi amigo. Extraño todo de él, ¿entienden? Era mi amigo. Amén. Que Dios te tenga con él. Nos veremos del otro lado. Te amo y te extraño.